Vamos a leer los versículos del 7 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 7 al 16. Vamos a ver un poquito lo que es la doctrina de provisión. Que Dios provee, Dios puede tomar algo, puede hacer algo de nada. Dios puede hacer algo muy grande de algo que es muy poco. Y vamos a ver a través de la Escritura, la palabra de Dios, que Dios, la provisión de Dios hace algo de lo nada. Dice así la palabra de Dios, verso 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová dicho por Elías. Buen Dios, Padre eterno, te alabamos, mi Dios, porque usted siempre provee. Y te damos gracias, Señor, porque usted ha proveído la necesidad más grande, que es Cristo Jesús. Que a través de Cristo hay perdón, hay vida eterna y hay una transformación. Ayúdanos a entender, mi Dios, su palabra en este día. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El domingo pasado estuvimos viendo a través del libro de Santiago que Dios va a probar nuestra fe. Vamos a pasar por momentos duros, vamos a pasar por momentos difíciles, porque esa es la única manera, hermanos, que vamos a crecer espiritualmente.
Son en los momentos difíciles, son en los momentos duros que Dios nos ayuda para poder crecer espiritualmente, para poder nosotros también, y algo hermanos que a veces no nos damos cuenta, que también Dios permite el dolor, Dios permite esos momentos de sufrimiento, Dios permite las pruebas para poder ayudar a aquellos que están sufriendo. Dios permite el dolor para que nosotros podamos crecer espiritualmente y también podamos ayudar a aquellos que están sufriendo físicamente, espiritualmente. Y una vez más, esto es un pasaje muy conocido y algo muy común en el pueblo de Israel, una vez más, por la idolatría. El pueblo de Israel, por la infidelidad de ellos, de buscar otros dioses, Dios causó donde quitó la lluvia. Dios castigó, causó que no lloviera por 3 años. Y lo vemos en el verso 1, donde que Dios dice que no habrá lluvia, el rocío en estos años, dice así Dios. Por el pecado, hermanos, por el pecado del pueblo, Dios dijo, ¿sabes qué? No va a haber lluvia por 3 años. Y lo curioso, hermano, es que nadie se levantó para, aunque sea para poder decir, oye, ¿saben qué, hermanos? ¿Ustedes creen que la razón por qué no va a llover o no ha llovido es por nuestra culpa? Nadie ni siquiera pudo decir, nadie pudo, aunque sea, ¿sabes qué? Creo que Dios nos está llamando la atención. Creo que Dios nos está castigando. ¿Por qué, hermanos? Oh, nación, vamos a venir, vamos a clamar a Dios. Quizás Dios nos perdone. Quizás Dios cambie su mente. Quizás Dios cambie de lo que ha hecho. Y lo triste es, hermanos, que nadie, y también nos sucede, ¿verdad?, a nosotros. Por eso que es importante de reconocer nuestro alrededor. Porque a veces, hermanos, el castigo puede ser por nuestra desobediencia. Y a veces es bien fácil, ¿verdad?, de echarle la culpa a todo el mundo, menos a uno. Qué lástima que Israel ni siquiera, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, hermanos? Quizás esto ha sido consecuencia de nuestros pecados. ¿Por qué no nos arrepentimos y clamamos a Dios? Y quizás Dios cambie de idea. Qué triste cuando no solamente el inconverso piensa así, pero es aún más triste cuando aún el pueblo de Dios piensa de esa manera. Y aquí vemos al siervo de Dios, Elías, que no se ha arrodillado a imágenes falsas, que no se ha arrodillado a ídolos falsos, que no se ha arrodillado cuando todo el mundo abandonó a Dios. Gloria a Dios que alguien estaba dispuesto a seguir la voz de Dios, estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios, aunque todos se enojen, aunque todos se burlen. Gloria a Dios por aquellos que están dispuestos de seguir a Dios, aunque todos los demás le dan la espalda a Dios. Y también Elías, en necesidad de comer, de beber agua. Y es duro, ¿verdad? Cuando uno está sufriendo, cuando uno está en necesidad, es duro, ¿verdad?, de poder ayudar a otros que están pasando por momentos difíciles. Y hermanos, esos son los momentos que tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Cuando aún uno está sufriendo,
aun cuando uno está dolorido. Hermanos, hay que ver el dolor de aquellos. Hay que ver la necesidad que otros tienen. Lo peor que podemos hacer, hermanos, es meternos en nuestra cueva de, ay, ¿por qué siempre soy? Lo peor que podemos hacer, hermanos, es actuar como nosotros somos la víctima. Lo peor que podemos hacer, ¿se acuerda Elías que una ocasión se metió en una cueva? Señor, mejor mátame, mejor quítame la vida. Ya no vale la pena vivir. Tengo tantos problemas, hermanos, es lo peor que podemos hacer. Y es duro, hermanos, es duro cuando uno está sufriendo, cuando uno está pasando por momentos dolorosos. Lo último que queremos hacer es ayudar a aquel o a aquellos que están también sufriendo. Y son momentos, hermanos, que tenemos que ser como Cristo, aún estando en la cruz, aún estando sufriendo emocionalmente. ¿Qué dijo Jesús? Oh Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siempre hay que reflejar el amor de Cristo, aun cuando estamos nosotros sufriendo. Hermanos, Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer. Dios siempre dará la oportunidad para la salvación, la oportunidad para crecer como creyentes, pero siempre hay direcciones. Dios va a proveer, Dios tiene para proveer, pero hay que seguir, hay que someterse a las instrucciones. Vemos en el verso 5. En el verso 5 dice que Elías fue y hizo conforme a la palabra de ¿quién? A la palabra de Jehová. No a lo que los demás dicen, no lo que dice el cónyuge, no lo que dicen los padres, no lo que dicen, no. Hizo conforme a la palabra de Dios. Y dice que Dios, ¿qué le dijo? Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Dios le dice, Elías, levántate y ve a aquel arroyo y quédate ahí. Hermanos, creo que nosotros fallamos esta prueba. Creo, hermanos, que es aquí donde muchos de nosotros fallamos esta prueba. Dios nos dice, ve ahí y quédate ahí. Y espera mis instrucciones. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, hermanos, pensamos, ¿verdad? No, hermano, hay que hacer algo. Sí, hay que orar. Pero no nos podemos quedar sentados. En nuestra naturaleza entendemos, ¿verdad?, que tenemos que orar y tenemos que actuar. Pero hermanos, hay momentos donde que Dios nos dice, hey, hijo mío, hija mía, está quieto. Espérame, pero Señor, no, espérame. Ve ahí y está quieto y conocéis que yo soy Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir honestamente que es muy difícil de hacer esto? No, hermano, no solamente debemos de orar. No, hermanos, hay que actuar. Hay momentos, hermanos, donde Dios dice, hey, quédate quieto. Espera mis instrucciones. Sí, pero Señor, ya no se va el tiempo. No me estoy poniendo más joven. Hey, espérate. Hermanos, Dios provee. Pero tenemos que someternos a sus instrucciones. Dios le dice a Elías, ve ahí y quédate. Espera las instrucciones que yo te voy a dar. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir honestamente, ay Señor, perdóname porque me adelanté, perdóname porque pensé que tenía que hacer algo, Señor, perdóname porque me desesperé y fui y hice esto, y ahora
reconozco que lo que tenía que hacer es esperar. Reconozco lo único que usted pidió de mí es que me quedara quieto hasta que usted dijera algo. Hermano, aún esta misma semana le doy gracias a Dios. Estaba en una crisis, estaba un poquito desesperado y dije, y qué bueno que yo esperé, porque Dios puso todo en su lugar. Y digo yo, ay Señor, sí, yo estaba listo ya para llamar, estaba ya listo ya para preguntar. Hermanos, gloria a Dios que, porque esperé, Dios puso todo en su lugar. Hermanos, y esos son momentos que son muy duros. Son difíciles para uno quedar quieto, ¿verdad? Porque pensamos, porque hemos entendido que sí hay que orar y actuar. En los versículos 8 y 9, vemos que una vez más, Dios probando al profeta Elías. Dios le dice a Elías, ve ahora a tal lugar. ¿Está viendo cómo Dios funciona? Elías, ve al arroyo, quédate ahí y ahora levántate y ve a tal lugar. Ahí te va a esperar una viuda y ella va a proveer para ti. Y wow, ¿qué es lo que Elías estaba pensando en estos momentos? Yo puedo ver a Elías, yo no sé si Elías empezó a caminar y decir, ok Dios, ahí voy para ver, y de repente, oh, un momento. ¿Usted dijo una viuda? Wow. Señor, ¿cómo una viuda va a proveer para mi necesidad siendo una viuda? Porque hermanos, en ese tiempo no había seguranza de vida. Y hermanos, no es pecado, hermanos. No es pecado de sacar seguranza de vida. Porque si algo nos sucede a nosotros, que sí, hermano, Dios va a proveer para la esposa. Sí, pero no sería un pecado de sacar seguro de vida. Porque en estos tiempos no había eso. Cuando el esposo fallecía de la esposa, estaba en la misericordia de Dios, estaba en la gracia de Dios. No tenían privilegios como tenemos hoy en día. Yo no sé si Elías estaba pensando, ¿qué? De ir a la casa de una viuda y que me va a preparar comida, me va a alimentar. ¿No le sucede eso a usted también? Ay, Señor, no. De veras, Señor, usted va a proveer a través de esto. Pero Elías no tenía idea que también Dios iba a proveer para la viuda. Yo no sé si Elías iba con el pensamiento, ay Señor, no me siento bien, voy a ir a la casa de una viuda, quizás está en una condición peor que yo. Pero Elías no sabía que Dios iba a proveer para la viuda. Usted no ha estado en esas condiciones donde económicamente hay personas que económicamente real no lo pueden ayudar a uno, y cuando quieren ayudarlo a uno, como que uno quiere decirles, ay, no, por favor, usted necesita ese dinero más, usted lo necesita más que yo. No, por favor, no. Usted tiene una necesidad más grande que yo. Y no sé si Elías estaba teniendo esos pensamientos. Wow. ¿De veras, Dios, me quieres mandar a la casa de una viuda? Pero si eso es su voluntad, si eso es lo que usted desea, entonces lo voy a hacer. ¿Por qué, hermanos? ¿Han oído a alguien decir por ahí? ¿Han oído a alguien decir que si somos fieles en las cosas pequeñas,
¿seremos fieles en las cosas grandes? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? El Señor Jesús. En Lucas 16:10 dice el Señor Jesús: si eres fiel en las cosas pequeñas, serás fiel en las cosas grandes. Y lamentablemente, hermanos, esto causa problemas en las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué le entregamos ministerios a ciertas personas? ¿Por qué siempre se parece que son las mismas personas que los ayudan, que hacen esto y los otros? ¿Saben por qué? Porque han sido fieles en las cosas pequeñas. Están aquí todos los domingos, están aquí en todos los servicios, son fieles, están dispuestos de trabajar, están dispuestos de conocer más a Cristo, tienen hambre, sed de las cosas de Dios. No son los favoritos de la iglesia, no son los favoritos del pastor, son aquellos que han sido fieles en las cosas pequeñas, y porque han sido fieles en las cosas pequeñas, se les dan responsabilidades más grandes. Parte de la prueba es: vas a ser fiel en las cosas pequeñas. Porque si no vas a ser fiel en las cosas pequeñas, ni preguntes de las cosas grandes. Yo sé que eso suena un poco duro, pero hermanos, esa es la verdad bíblica. Hay creyentes que se enojan y se van de la iglesia: pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Bueno, primeramente, empieza a venir a la casa de Dios regularmente. Venga a la escuela dominical, venga a estas funciones, venga a estas cosas. Antes de hacer las cosas grandes, sea fiel en las cosas pequeñas. Y lamentablemente esto aún causa problemas. Oh, mira, ahí viene el favorito del pastor, o ahí vienen los favoritos del pastor. No, son aquellos que han sido fieles en las cosas pequeñas. ¿Cómo le podemos dar cosas grandes si aún no puede ser fiel en las cosas pequeñas? Dios también nos prueba de esa manera. Vas a ser fiel en las cosas pequeñas. Porque si eres fiel en las cosas pequeñas, vas a ser fiel en las cosas grandes. Siempre me acuerdo de ese hermano que siempre quería dar la bienvenida. Pastor, déme dar la bienvenida. No aquí en la iglesia donde asistía yo antes. Siempre decía el pastor, déme dar la bienvenida. Y por fin el pastor le tuvo que decir: hermano, si yo le digo a usted que dé la bienvenida, yo me voy a tener que levantar y decirle a usted: hermano, bienvenido. Porque usted nunca está aquí. Usted nunca está. Si no eres fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo vas a ser fiel en las cosas grandes? Como pastor, yo sé, y eso es uno de mis problemas que yo tengo. Yo estoy pensando ya en las cosas grandes. Yo estoy pensando en discipulado, grupos de crecimiento, qué puedo hacer para que usted pueda crecer espiritualmente. Yo estoy pensando en compañerismo. Yo estoy pensando, hermanos, ya en las cosas grandes. Y yo creo que es una de mis frustraciones, porque yo creo que Dios me está diciendo: Max, primeramente concéntrate en las cosas pequeñas. Y cuando tengo que decir: sí, es cierto. Yo muchas veces ya estoy pensando ya en las cosas grandes. Y a veces digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no están funcionando? Y hermanos, yo creo que simplemente porque no me estoy concentrando en las cosas pequeñas. Y es cuando tengo que decir: ay, Señor, perdóname. Yo estoy brincando ya en las cosas grandes. Y tengo que concentrarme primero en las cosas pequeñas. Hermanos, Dios va a proveer.
pero hay que someternos a sus instrucciones. Mire el verso 9. Mire el verso 9 una vez más. Y yo quiero que usted vea, vemos que Dios es un Dios de orden. Quiero que usted vea la orden de Dios. Mire una vez más el verso. Vamos a ver los verbos que hay aquí. Primeramente, levántate. Levántate. Vete. Son dos. Levántate, vete. Empieza a caminar. Empieza a tomar pasos de fe. ¿Y qué más dice? Y mora allí. Quédate ahí. Ve hermano cómo Dios funciona. Levántate. Empieza a caminar y quédate ahí hasta que yo te dé instrucciones. Levántate, camina, quédate ahí. Levántate, camina, quédate ahí. Ve cómo Dios funciona. Bueno, Dios no es un Dios que está fuera de orden. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces andamos desordenados. Dios tiene todo en orden. Dios tiene ya un plan. Y cuando nosotros no nos sometemos a eso, hermano, va a venir frustraciones, va a venir problemas. Dios me diga, y hermanos, y eso es lo que Dios nos dice: ¡hey, ya levántate! ¡Ya levántate! Es tiempo de levantarte. Hermano, no, como estaba mencionando, no se queda ahí en esa cueva de: ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, mejor si me muero sería mejor! ¡La muerte sería lo mejor! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Dios dice: ¡hey, levántate! ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay gente que se está muriendo. Hay gente que necesita a Cristo. Levántate de ahí. Yo conozco tu dolor. Yo veo tu sufrimiento. Oh, pero hay gente a tu alrededor que se está muriéndose sin Cristo, que están viviendo sin Cristo. Levántate de tu miseria. Yo sé lo que te está pasando. No te hagas la víctima. Y hermano, gloria a Dios que Dios nos habla de esa manera, porque si no, todos nos quedamos en esa condición. Todos nos quedamos en una condición que no nos queremos levantar. Y gloria a Dios que Dios en su amor nos llama la atención. Ya, hombre, ya levántate. Ya, toma pasos de fe. Espérate, quédate ahí. Espérame, no te muevas. Espera que yo te diga mis instrucciones. Hermano, Dios siempre va a proveer. Pero hay que someternos a sus instrucciones. Quizás Dios le está diciendo a algunos de nosotros: ¡hey, levántate ya! ¡Levántate! Quizás a algunos Dios le está diciendo: ¡hey, ya, mira, ya! Empieza a tomar pasos de fe. Y quizás ya algunos ya quieren salir corriendo y Dios le está diciendo: ¡hey, espérate! Todavía no. Espérate. ¿Dónde usted está en esta mañana? Dios le está diciendo: ¡hey, levántate! Dios le está diciendo: ¡hey, empieza a correr! O Dios le está diciendo: ¡hey, espérate! Siéntate. Espérame. Elías se sometió a esos tres. Cuando Dios le dice: levántate, se levantó. Cuando Dios le dijo: ve allá, empezó a caminar. Y cuando Dios le dijo: Elías, quédate ahí se sentó. Y hermanos, así tenemos que ser nosotros. Dios va a proveer, pero todo lo va a hacer a su tiempo. Y Elías va donde está la viuda. Y mire lo que dice en el verso 11, una vez más. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y dice el 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan, no tengo agua, no tengo solamente un poquito de esto. Y hermanos, otro error que nosotros también cometemos. Dios nos dice, levántate, camina, quédate ahí. Y a veces, ¿qué es lo que decimos? Señor, no tengo suficiente para darte. Ay, Señor, yo quisiera tocar como el hermano Jaime. Ay, yo quisiera dirigir la música como el hermano Jaime. Oh, yo quisiera enseñar como el hermano. Oh, yo quisiera hacer esto como fulano de tal. Yo quisiera hacer esto y aquello. Ah, pero Señor, lo que yo tengo es muy poco. Lo que yo tengo, Señor, es muy poco. Y nos llenamos de desánimo. Y nos llenamos de tristeza. ¿Se siente usted como la viuda en esta mañana? ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo qué? Oh. Ay, no. Sí, tengo esto, tengo aquello, pero es solamente suficiente para yo y mi hijo morir. Esto es lo último que vamos a comer y después vamos a morir. ¿Se ha sentido así a veces usted? Romanos 12 presenta vuestro cuerpo como sacrificio. Oh, pero Señor, ay Señor, yo quiero ser un instrumento para su honra y su gloria. Ay Señor, yo quisiera hacer esto. Ay, yo quisiera, aunque sea, tener la valentía para orar por alguien. Ay, sí, yo quisiera la valentía para ponerme de pies, para decir, le doy gracias a Dios por esto. Ay, sí, yo quisiera tener la valentía para decirle a alguien de lo que Cristo ha hecho en mi vida, pero Señor, tengo muy poco. Tengo muy poco para ofrecerte. Solamente tengo este poquito de harina, este poquito de aceite. ¿Se siente usted a veces limitado de lo que usted tiene en sus manos? Y acuérdese, lo que usted tiene en sus manos, Dios se lo ha dado. Lo que usted tiene en sus manos, Dios se lo ha dado. Nunca le diga al Señor, Señor, el problema es que solamente tengo un poquito. Porque lo que Dios nos da es siempre suficiente. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es suficiente para hacer lo que Él nos llamó a hacer. No permita que el diablo lo engañe. No permita que el diablo lo pueda convencer de esa mentira. Ah, mira lo que tienes. Por eso Dios no te puede usar, porque mira lo poquito que traes. Mira lo poquito que tienes. Porque lo que Dios le ha dado no es poquito, es suficiente para la honra y gloria de Dios. Lo que Dios me ha dado no es muy, sinceramente lo que Dios me ha dado es poquito. Y lo que yo hago es, yo he podido usar ese poquito que Dios me ha dado para la honra y la gloria de Dios. ¿Sabe por qué cometemos esta falta? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces vemos a alguien, oh, tiene tanto potencial. Hermano, no, nadie tiene el potencial de hacer grandes cosas. Dios es el que tiene el potencial para que usted y yo podamos hacer grandes cosas. Amén. Usted y yo no tenemos ningún potencial. Dios es el que tiene todo el potencial. Es Dios el que derrama el potencial que podamos hacer para su honra y su gloria. No permita que el diablo lo vaya. Oh, mira, lo tienes poco, tienes muy poquito. No tienes mucho potencial. Sí, es cierto, porque el potencial no lo tengo yo.
el potencial lo tiene Cristo Jesús. Y Él me dará el potencial para hacer grandes cosas. Y Elías le dice a la viuda, no temas, no tengas temor. Una frase, ¿verdad?, que hemos visto muchas veces en la Biblia, ¿verdad? No temas, no tengas temor. Dios va a proveer, pero primero, prepárame algo de comer a mí. Ahora Dios poniendo a la viuda en prueba. Elías, solamente tengo un poquito. No, por favor, no me pida que le haga esto. Lo poquito que tengo es solamente suficiente para mí y mi hijo. Y después vamos a morir. No. Se siente usted a veces, Señor, no me pida de hacer esto. No, Señor, por favor, no me pida que yo haga esto. Y porque la viuda confió no en Elías, ¿en quién? En la palabra de Dios. Porque Elías fue obediente y porque la viuda fue obediente. Una vez más, mira lo que dice el verso 16, 15 y 16, con esto termino. Verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por pocos días. Muchos. ¿Se acuerdan lo que dijo la viuda? Hoy vamos a morir, hoy va a ser nuestra última cena. Hoy va a ser nuestro último día que vamos a hacer menudo, va a ser nuestro último pozole y después vamos a morir. Y porque ella confió, porque ella obedeció, ¿qué dice la palabra de Dios? Y su casa, y él y ella y su casa comieron por muchos días. Dice el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite. ¡Wow! El aceite y la harina nunca se les bajó. Dios se las llenaba. Hermanos, gloria a Dios, hermanos. Dios siempre, nuestro tanque siempre está lleno. Su tanque espiritual siempre está lleno. Nunca va a correr vacío. Su tanque espiritual nunca va a correr vacío. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se lo va a llenar. Siempre se lo va a llenar. Por eso que dice el salmista en el Salmo 23, que mi copa, ¿qué está haciendo la copa? ¿Qué está haciendo? Siempre está sobre él. Nunca esa copa está vacía. Siempre está llena, siempre está corriendo. Hermanos, que Dios nos ayude. La provisión de Dios provee. Pero hay que someternos a las instrucciones. Oremos.